Muy buenos días, tardes o noches a todos ustedes que siguen su canal de Cristero Moderno. Con ustedes, Víctor Telles. El día de hoy les traigo un tema muy diferente y muy especial, titulado Lo que ustedes no sabían de los ritos católicos, las otras iglesias católicas. Normalmente cuando pensamos en la Iglesia Católica, pensamos en solamente uno de los tantos ritos que tiene la Iglesia Católica, que es el rito latino, o rito romano o rito occidental, que es el mismo, el que es más reconocido mundialmente por su representación por el patriarca de Occidente, que es el Papa mismo. Pero además de eso, hay otros ritos dentro de la Iglesia Católica. Hay 5 ritos más de los cuales vamos a hablar hoy, también reconocidos por la Iglesia Católica. Quiero hacer un hincapié también en algo. También hay falsos movimientos católicos de los cuales hay que estar prevenidos. Entre ellos está el movimiento, los supuestos Iglesia Católica Independiente. Esa iglesia, la lamentada Iglesia Católica Independiente, no son católicos, son unos herejes y unos apóstatas. La Iglesia Católica nunca ha aprobado la ordenación de mujeres y aquellos tal católica independiente ordena mujeres. Lo que muestra que está muy lejos de ser verdaderamente católico, no está aprobada por el Papa. Todo lo que no está en comunión con Roma miente a decirse que es católico. Los lefebrianos, inclusive uh, los, los rafaelistas, es decir, los seguidores de Rafael Díaz, mienten si dicen ser católicos, pero le tiran igual a la iglesia. Mel Gibson dejó de ser católico recientemente a través de hablar contra el Papa, porque una de las bases más primordiales del catolicismo es reconocer que el Papa, aunque no nos gustan ciertas cosas que él hace, él es la máxima autoridad y el máximo representante de Cristo y el sucesor de Pedro. Él es quien tiene las llaves del cielo que Jesús le dio a Pedro. No las tiene Vigano, no las tiene Lefebvre, ni sus sucesores, no las tiene Rafael Díaz, no las tenemos nosotros, solamente el magisterio establecido por Cristo en la tierra puede tomar decisiones. Y si realmente creemos en Jesucristo, y si realmente creemos las promesas de Jesucristo, no nos debemos dejar llevar por corrientes como los lefebristas, los sedevacantistas, los rafaelianos, y cosas, y gente, ni los seguidores de Vigano, ni el impostor Burke. No nos debemos dejar por ellos y sus cuentos supuestamente ataques y la imposición, etcétera, etcétera, la ocupación, una supuesta falsa elección papal. No funcionan así las cosas. Al contrario, uh, si tú realmente eres católico, debes creer con firmeza que Jesucristo le dio las llaves a San Pedro, dándole la autoridad máxima de la iglesia a él y a sus sucesores, y que Jesucristo no se equivoca ni mintió cuando dijo que las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre ella, sino al contrario, confía que el Espíritu Santo se manifiesta a través de el Papa en Roma. Ahora, otros catolicismos falsos que están por ahí, está la Iglesia Católica esotérica. El esoterismo no va con el catolicismo. Y también hay un otro movimiento que se hace llamar la católica polaca. Hay que tener cuidado con esos movimientos.
Todos los demás sí van conectados de cierta forma a Roma. Sí están siguiendo el derecho canónico establecido por Roma. Es que tampoco hay que atacar a todas, tampoco. La católica antigua, aunque ha tenido ciertos roces con la católica romana, sigue estando conectado a Roma a través del derecho canónico. El derecho canónico sí reconoce la legalidad y la catolicidad de la católica antigua. No reconoce a los lefebrianos, porque los lefebrianos quieren estar arriba del Papa y eso va en contra de la Iglesia Católica. No reconoce a la católica polaca, no estoy muy informado todavía al tanto de la católica polaca. No reconoce a la católica esotérica porque no reconoce nada relacionado con el esoterismo, ni tampoco reconoce a la católica independiente porque estos ordenan a mujeres sacerdotes, lo que está prohibido en el derecho canónico. Ahora, hay muchas otras iglesias católicas que sí están conectadas con Roma a través inclusive del derecho canónico, las cuales vamos a ver, son llamadas católicas orientales y de ciertas formas parece mucho a los rituales de las iglesias ortodoxas, con la excepción que estas católicas orientales sí están conectadas con Roma. Algunas se habían apartado temporalmente, pero estuvieron regresando posteriormente a unirse. Vamos a hablar de estos ritos. La iglesia contiene un total de 6 diferentes ritos. El rito más común es el rito latino, que es el que practicamos todos los occidentes, es decir, los de las Américas, gran parte de África, no toda África, desde luego, gran parte de Europa, los que hemos recibido la evangelización por parte de los países occidentales de Europa y incluyendo Italia. Estos son el rito latino y se le dice así porque en su idioma litúrgico se usaba el latín, también se dice el rito romano porque viene pues de Roma. Pero además de esta hay otros 5 ritos no muy conocidos, pero están agarrando auge, menos mal que sí seguirán siendo católicos. Vamos a hablar de esto. Uno de ellos es el rito bizantino. El rito bizantino tenía 3 idiomas como sus idiomas litúrgicos: el griego, el esloveno y el slavónico. Estos ritos se practican principalmente en las regiones occidentales de Siria, en partes de Turquía, Rusia, Bielorrusia, Rumania, en el Líbano y partes en el norte de Italia, en Grecia sobre todo, Bosnia, Croacia, Montenegro, República Checa, en Eslovaquia, en Ucrania, Latvia y Lituania. Esos son los países que usaban el rito bizantino. Este rito bizantino, como podemos ver, abunda en lo que es el oriente de Europa, principalmente los lugares donde Constantinopla tuvo gran impacto, gran control, pero además de eso, también son países que fueron gobernados por la antigua Unión Soviética. Estas 2 corrientes históricas influyeron mucho en las relaciones entre los patriarcas del rito bizantino y Roma. Por ejemplo, en tiempo, ahí por los siglos 3, 4, 5 y 6, muchas de estas iglesias de rito bizantino habían apartadose temporalmente por ciertas políticas del imperio bizantino bajo el cargo
de los emperadores como Focas, León, Constantino 4, 5, 6 y 7, entre varios más, que tuvieron ciertos roces y emperatrices como Eudoxia, Gala Plácida y sus alianzas que habían tenido con las tribus visigodas que habían tratado de saquear Roma en el siglo IV y otra vez en el siglo VI. Durante ese tiempo hubieron ciertos conflictos entre Constantinopla y Roma. También después hubieron ciertas influencias de los turcos en esa región. Y ya después hubieron varios intentos de la reconciliación entre Constantinopla y la Iglesia Occidental de Roma. Algunos obispos de las ciudades orientales se reconciliaron con Roma y pasaron a llamarse de rito bizantino católico. Otras siguieron aparte sin querer reconocer a Roma como la máxima autoridad de la iglesia. Estas siguieron llamándose ortodoxas. Ahora, después estas mismas regiones, a partir de la guerra de los bolcheviques en Rusia y conforme el crecimiento de la influencia rusa, en lo que llegó a ser conocido como las repúblicas socialistas ligadas al bloque soviético, hubo mucha influencia del comunismo, lo cual limitó mucho la comunicación entre los patriarcas y obispos de estas regiones y con el obispo de Roma. Eso también a su vez hubo cierta dificultad ahí. Por eso es que estos países, este rito se desarrolló significantemente diferente. Cosas que distinguen al rito bizantino son a ver, tienen una misa que es un poco más larga. Típicamente en el rito occidental, el rito latino, nuestra misa es de 1 hora, pero en el rito bizantino, las misas suelen ser aproximadamente de 3 horas. También tienen lo que se llama una iconostasis, que es la iglesia de rito latino tenía algo parecido antes, con el barandal que separaba el santuario del resto de donde nos sentamos los feligreses, donde nos hincábamos antes para recibir la Eucaristía. Pero los del rito bizantino todavía tienen algo que se llama iconostasis, que marcan esa división. Para algunos es como una especie de cortina que separa al padre y lo tapa de la vista de la comunidad. También implementan más ayunos en su calendario. Por ejemplo, mientras la iglesia del rito occidental que tenemos nosotros practica los ayunos y días de guardar durante la cuaresma, los miércoles y los viernes. En el rito bizantino, estos ayunos no se limitan solamente a la cuaresma, sino que también más tiempos del año. Y además de ser el lunes y el miércoles, perdón, el miércoles y el viernes, le agregan también el lunes. Inclusive ellos en el rito bizantino tienen el ayuno de Adviento, lo cual no existe en la católica. Tienen lo que llaman el ayuno apostólico. El ayuno apostólico del rito bizantino empieza con el segundo lunes después de Pentecostés y dura hasta la festividad de San Pedro y San Pablo. Tienen otro que llaman el ayuno de la dormición, con el cual conmemoran la dormición de María Santísima, que suelen ser las primeras 2 semanas del mes de agosto.
Tienen ellos su patriarcado en Constantinopla y en Antioquía. Y se atribuye que el rito bizantino fue establecido por San Juan Crisóstomo. Las iglesias católicas orientales reconocidas por el Vaticano o conectadas con el Vaticano que practican el rito bizantino son la Iglesia Rutenia Católica, la Iglesia Melquita, la Iglesia Ucraniana Católica, Húngara Católica, Libanesa Católica, Italo-Albanesa, Belorrusa. A ver, vamos a regresar un poquito, porque quiero hacer aquí tengo una información importante. Está la Iglesia Rutena Católica, reconocida por el Vaticano. Está la Iglesia Melquita, que tiene sus sedes en Apamea, en Cesarea, Edacia, Pelucio, Capadocia, Siria, Tarso y en Palmira. Ahí están las sedes de la Iglesia Melquita Católica. Está la Iglesia Ucrania Católica. Está la Iglesia Húngara Católica, que tiene su diócesis en no sé ni cómo pronunciar ese nombre, no lo voy a pronunciar, etcétera. Está la Iglesia Libanesa Católica, como el nombre lo dice, con su sede en el Líbano. Está la Iglesia Católica Italo-Albana, que tiene su diócesis en la ciudad de Lungro, y el obispo es, y su obispo ahorita es su Godfred. Está la Belarusa Católica, que es dirigida ahorita por el arzobispo Tadeusz Kondrowski, con su sede en Minsk. Está la Iglesia Macedona Católica, que bajo el cargo del obispo Kirill Stoyanov, con su capital, su sede en Skopje. Está la Rusa Católica, dirigida por el obispo Joseph Werth, con su sede en Novosibirsk. La Iglesia Rumana Católica, con sedes, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sedes, incluyendo Bucarest y San Jorge. La Iglesia Eslovaca Católica, con sedes en Bratislava y Košice. La Búlgara Católica, dirigida por el obispo Chris Proikro, con su sede en Sofía. La griega serbocroata católica, con su diócesis en Kresevci. La Iglesia grego-bizantina, dirigida por el obispo español Manuel Nin. La ucraniana católica, con su sede en Kiev. Este rito bizantino se subdividió al rito rutenio, que tiene sedes en los Estados Unidos, en Pittsburgh, en Phoenix y en la República Checa. Iglesias que practican el rito bizantino que no son católicas son los que se hacen llamar la geórgica y las iglesias ortodoxas. Eso es todo por el rito bizantino. El tercer rito de la Iglesia Católica se conoce como el rito sirio-antioquino, también conocido como el sirio occidental. Ellos hablan como su idioma litúrgico es el arameo occidental, el arameo que se hablaba en Siria, también conocido como el siriaco. Las iglesias que practican este rito se encuentran en el Líbano, Siria, Chipre, Egipto, Turquía, partes de Francia, y han llegado algunos de ellos a México y aquí en Estados Unidos. De hecho, aquí en San Diego hay una presencia fuerte de ellos. En Argentina y en Brasil también han llegado. Ellos, lo que las 6
distinciones que ellos se identifican son las siguientes. Antioquino, calcedoño. Al reconocerse calcedoño quiere decir que se someten totalmente a las decisiones del Segundo Concilio Ecuménico de Calcedonia. Patriarcal, totalmente bajo el control de los patriarcas. Monásticos, promotores de las órdenes monásticas, es decir, monjes y monjas. Fiel a Roma e intrínsecamente ligado al Líbano. Es decir, a pesar de que están totalmente sometidos a Roma y a los patriarcas de Antioquía, que está en lo que ahora es Turquía, es también fuertemente nacionalista en inclinaciones al Líbano. ¿Qué más se nos dice de este rito? Tiene su patriarcado en Antioquía y se le atribuye de que los que fundaron el rito antioquino occidental, que el que les acabo de llamar el Ciro Antioquino, este rito Ciro Antioquino o Antioquino occidental se le atribuye a los apóstoles Santiago Mayor y al apóstol Tomás. Sus ramificaciones son la Iglesia Siríaca Católica del Líbano, la Iglesia Maronita del Líbano, la Iglesia Siro Malankara de India, con su sede en Kerala, es prácticamente todo lo que pude encontrar referente a ese rito, a pesar que es uno muy que tiene mucha representación aquí en los Estados Unidos, aquí en San Diego, California. El cuarto rito oriental es el siriaco oriental, que tiene su idioma litúrgico como el arameo oriental, un arameo dándole más a un arameo caldeo. Aquí hace falta explicar que hay varios dialectos del arameo. Está el dialecto jacobita, el dialecto palestino, el dialecto siriaco y el dialecto caldeo o babilónico. El que más se usó en la Iglesia Católica es el dialecto siriaco, pero algunos de nuestros apóstoles fueron a predicar hacia Mesopotamia y estos usaron un arameo caldeo. Por eso le dicen el arameo oriental. Este rito siriaco oriental se practica en Irak, Irán, India, Pakistán, Afganistán, Siria y Turquía. ¿Cómo lo oyeron? Ahorita ustedes saben que hay mucha situación en Afganistán donde nuestra iglesia está siendo perseguida por el talibán que acaba de recobrar fuerza ahí. También saben que en Siria y en Irak y en Irán el cristianismo es perseguido y siempre ha sido perseguido. En Siria, inclusive, recientemente hemos tenido muchos mártires por medio de las expansiones de ISIS, principalmente de estos dos ritos, el sirio antioquino y el sirio oriental, ambos grupos católicos. Curiosamente, ninguno de estos grupos son protestantes. Todos los mártires cristianos que se están dando en Siria y ahora también en Afganistán y Pakistán, todos son mártires católicos de ritos orientales. Sí, estudian para sacar su primera comunión, se aprenden el Padre Nuestro y el Ave María en arameo, etcétera. Lo que los distingue de los que son de la católica oriental, del Ciro oriental, es que a la hora de dar la paz en la misa, tienen lo que llaman el beso de la paz, cosa que definitivamente no existe en la católica occidental por ciertos puntos de vista culturales. Por ejemplo, en México y en Estados Unidos, que dos hombres se den un beso en el cachete se mira muy mal.
Sin embargo, las culturas orientales de ascendencia árabe, ascendencia judía, ascendencia hindú, no se mira tan mal, sino se mira simplemente como una apreciación. Lo que para nosotros en la cultura occidental sería un buen apretón de manos al saludar o un abrazo de compadres. No se le ha identificado un patriarcado, o por lo menos no he encontrado ninguna información sobre el patriarcado de la oriental, de la Siria oriental, pero se le atribuye a Santo Tomás y a Judas Tadeo su fundación. Las iglesias católicas orientales bajo este rito reconocidas por el Vaticano son la Iglesia de Oriente Católica Apostólica. Esta Iglesia de Oriente es una de las primeras iglesias que se había apartado del catolicismo por motivos de del debate que hubo sobre María, si se le puede decir madre de Dios o no. Cuando surgió el debate nestoriano, la Iglesia de Oriente se inclinó al nestorianismo y se había apartado. Pero recientemente acaba de regresar y acaba de establecer las paces con la Iglesia Católica romana, de tal manera que y han rechazado también el nestorianismo. Está también la Iglesia Caldea Siriaca, que estaba en el sur, que se usa en el sur de Irak, la Católica Antigua Oriental, la Iglesia Caldea Católica y la Iglesia Siro-Malabar de India. Este rito tiene unas subdivisiones dentro de ese rito, unos subritos, por así decirlo, como es el rito de deceno, el rito asiro, el rito persa, el rito caldeo, el rito babilónico y el rito siro-oriental. Las iglesias que tienen su inclinación como ortodoxas no forman parte de las católicas orientales, aunque tengan este mismo rito. Está después, en el quinto ejemplo, las iglesias de rito alejandrino. Estas se establecieron originalmente en Egipto, como en Alejandría, de ahí el nombre alejandrino. Sus idiomas litúrgicos son el copto, que es un idioma muy primitivo de Egipto, el idioma ge'ez, que es un idioma minoritario también de Egipto y de la frontera con Sudán y con Etiopía, y el árabe. Estos tres son los idiomas litúrgicos del rito alejandrino. En una ocasión también era el griego. Los países que practican el rito alejandrino son Egipto, Eritrea, Somalia, Somaliland y Djibouti. Y estas se diferencian en que como parte de su misa hay una sección que le llaman la selección del cordero. En conmemoración del ritual de cuando los judíos sacrificaban un cordero en la Pascua, en el rito alejandrino hay un tiempo en que en la misa el sacerdote observa y estudia cuidadosamente el pan que se va a consagrar durante el ofertorio, y a esto le llaman la selección del cordero, porque ellos, por ser católicos, también reconocen que Cristo está presente en la Pascua, en el santo sacrificio del altar, en el santo sacramento del altar. Y como tal, el pan que se va a consagrar tiene que ser cuidadosamente escogido, que no tenga ningún defecto, según la predica de ellos. También en el Kyrie es la parte de la misa que nosotros los católicos decimos, Señor, ten piedad. ¡Pita! Disculpen. A ver, a continuación. Nosotros decimos en el Kyrie, Señor, ten piedad,
3 veces. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Pero en el rito bizantino son 41 veces. Tiene su patriarcado en Alejandría. Su fundador se le atribuye a San Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, ya que fue el primer patriarca de Alejandría. Sus ramificaciones, es decir, las iglesias católicas ahí reconocidas por el Vaticano son la copta católica, la eritrea católica y la Etiopía católica. Permítame tantito. Sigamos. Esto también, al igual que el rito oriental, Siro oriental, también tiene sus ritos que son el GES, el copto. Las iglesias que practican el rito alejandrino, las cuales no son reconocidas por la Iglesia Católica, son la copta ortodoxa, la Iglesia Teoahedo, la Eritrea Ortodoxa. Esas 3 no son reconocidas por el Vaticano, pero las que sí son reconocidas por el Vaticano son la copta católica, eritrea católica y etíope católica. El sexto y último rito de la Iglesia Católica es el rito armenio, que tiene como sus idiomas litúrgicos el armenio y el griego. Este principalmente se practica en Armenia. Lo que le distingue principalmente es la subdivisión de la cortina que tapa al sacerdote del resto del pueblo. El patriarcado no he podido encontrar ninguno, ya que nomás se practica en Armenia, y Armenia nunca ha sido reconocido un patriarcado. Se le atribuye a San Gregorio el Iluminador. San Gregorio el Iluminador fue un contemporáneo de San Jerónimo. De hecho, cuando San Jerónimo estaba traduciendo, a ver, regresemos tantito. En el año 382, el sínodo de Roma establece el canon de la Biblia. Y esta es ratificada en el año 393 en el sínodo de Hipona, el concilio de Hipona, en tiempos de San Agustín. Una vez que se desarrolló este canon de la Biblia, se le entregó a San Gregorio que tradujera la Biblia del hebreo, griego y arameo al latín, de donde sale la Biblia Vulgata. Lo que muchos no tomamos en mente es que precisamente al mismo tiempo que San Jerónimo estaba traduciendo la Biblia al latín y nos consigue la Biblia Vulgata, precisamente también durante ese tiempo San Gregorio el Iluminador también estaba traduciendo la Biblia, el mismo canon, al armenio. Por lo tanto, podemos decir que aunque el idioma, los 3 idiomas originales de la Biblia fueron hebreo, griego y arameo, y la primera traducción fue en la Biblia Vulgata al latín, también podríamos decir que también fue la segunda traducción al armenio, porque fue San Gregorio el Iluminador quien lo tradujo precisamente en armenio. Nomás que no hay que confundir la iglesia armenia católica con la iglesia armenia. Aunque ambos llevan armenio como parte de su nombre, no son la misma iglesia. Son 2 iglesias diferentes con el mismo ritual, nomás que una reconoce al Papa, la Armenia católica, y la otra no reconoce al Papa, que simplemente es la Armenia y punto. Ahora, espero les haya gustado este pequeño resumen de los 6 ritos católicos, el rito occidental que estamos más familiarizados,
y los 5 ritos orientales que se habían apartado de la Iglesia Católica y después regresaron. Muchas gracias.